Hola, el objetivo de este video es hacer el examen semiológico del sistema urinario, tanto en machos como en hembras, en grandes y en pequeñas especies. Esta presentación es hecha por Ingrid Becerra y Dayana Hernández. Por conocimiento general, se sabe que el riñón tiene una función depuradora del organismo, pero su función no se limita solamente a esto. En este funcionamiento del riñón también se incluyen el catabolismo de las proteínas. También tiene como función todo este proceso y todas las funciones relacionadas con mantener el equilibrio hemostático del cuerpo. Además que tiene funciones de secreción, de funciones relacionadas a la vasopresión y a funciones antianémicas. Es por esto que el examen renal no se puede limitar únicamente a los órganos componentes del aparato urinario, sino también hacer un examen general que involucre varios sistemas. Todas estas tecnologías van a ir relacionadas con la reseña. Es por eso que esta reseña tiene que ser elaborada de una forma exhaustiva en cuanto a su anamnesis y hacer una detección de estas tecnologías bajo métodos exploratorios de la forma clásica que aporta la semiología. Es entonces por esto que la semiología urinaria va a ir guiada a tener un diagnóstico anatómico, nosológico, etiológico y clínico de alguna enfermedad renal. Entonces, para hacer un adecuado desarrollo de un examen semiológico, es importante hacer un pequeño recordatorio anatómico. Entonces, vamos a tener en cuenta el tamaño y la forma del órgano. Obviamente, esto va a cambiar respecto a las especies. Entonces, en el caso de gatos, la superficie del riñón va a ser más redonda. En caso de perros, va a ser un poquito más ovalada. Y pues el tamaño va a variar de acuerdo a la talla del animal. Siempre van a ser superficies lisas. En el caso de los riñones bovinos, vamos a tener en cuenta que es un riñón particular en cuanto a su forma. Es un riñón lobulado que va a ser delimitado por diferentes surcos. En cuanto a su simetría, no es perfectamente simétrico. Se van a encontrar un poco diferentes, al igual que su ubicación. Recordar que la ubicación del riñón es extraperitoneal y está hacia la porción craneal de la bóveda lumbar. Está lateralmente al lado izquierdo y lado derecho de la columna vertebral y está debajo de la porción caudodorsal del diafragma y el músculo del psoas. Recordemos que en todas las especies el riñón derecho se va a encontrar desplazado un poco más hacia craneal respecto a su homólogo, el riñón izquierdo. Respecto a la inervación renal, esta está por el sistema autónomo, por sus dos porciones, la parte simpática y parasimpática, que pues van a acompañar a los vasos sanguíneos para llegar a la profundidad de la víscera. En cuanto a la inervación sensitiva, esta solamente va a llegar a la parte periférica del órgano, es decir, a la cápsula y a las pelvis renales. Es por esto que en caso de haber fallo renal, este no va a ser evidente en cuanto a dolor en el paciente hasta que haya daño en la cápsula del riñón, es decir, cuando esté muy avanzado. La inervación simpática va a nacer o va a proceder a partir de las raíces nerviosas que salen del quinto par dorsal al primer par lumbar. Es por estos que van a transportarse los estímulos reflejos viscerales, motores y sensitivos. Y pues en general todos los riñones en todas las especies tienen una cápsula fibrosa y una cápsula de tejido adiposo ubicada en la región perirrenal, que además todos tienen pues, sus vasos hilares, peritoneo parietal y presión intraabdominal, lo cual va a condicionar pues, todos estos factores pues, para mantener la víscera anatómicamente ubicada en la cavidad. Para hacer la explicación de los factores a tener en cuenta durante el examen clínico, voy a tomar el ejemplo de este paciente y voy a explicar los factores a tener en cuenta durante la reseña y la anamnesis. En este caso, el paciente es de nombre Tito. Como primer factor a tener en cuenta durante la reseña es la edad. Los animales con edad avanzada tienen predisposición a la presentación de enfermedades renales. En el caso de Tito, es un animal adulto llegando a la vejez de 9 años. Además de esto, es de sexo macho. Los machos tienen predisposición a sufrir de enfermedades uretrales debido a la anatomía y la longitud que tiene la uretra en los machos. En lo relativo a la raza, en caso de caninos, Tito es de raza Schnauzer. Los Schnauzer tienen predisposición a la formación de cálculos renales o urolitos. En cuanto al peso, Tito tiene un peso de 8 kilogramos, no lo hace predisponente a enfermedad renal, pero en caso de que tuviera sobrepeso u obesidad, se han demostrado predisposición por peso. Es importante tener en cuenta la utilización del animal, más que por predisposición va a ser para el tratamiento de enfermedad. Al momento de realizar la anamnesis es importante hacer un correcto interrogatorio para poder encontrar la presentación de ciertos signos y síntomas que puedan indicar daño renal. Entre estos signos y síntomas se puede encontrar la poliuria y la polidipsia. Esta se va a caracterizar por un incremento de la emisión diaria de orina. Este incremento va a ser muy marcado, por lo que generalmente va a ser advertido por parte de los propietarios durante el examen clínico.
En este caso, el médico veterinario tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a la interpretación, ya que la poliuria puede ser fisiológica o patológica. En caso de ser fisiológica, se supone que puede ser circunstancial y transitoria, y en el caso de ser patológica, puede llegar a ser un evento continuo y persistente. En el caso que sea patológica, está relacionado con insuficiencia en la absorción tubular de agua o en la insuficiencia de reabsorción de solutos filtrados de los glomérulos o, en casos extremos, la combinación de estos dos procesos. Los anamnésicos tenemos que tener en cuenta la presencia de polaquiuria. Esto se caracteriza por micciones frecuentes y en pequeños volúmenes. Esto es característico en condiciones de pielitis y de pielonefritis, sobre todo en bovinos, pero no es exclusivamente en ellos. También se observa en afecciones de otras partes del tracto urinario, como en la cistitis y en la uretritis. En el caso de la anuria es cuando el paciente no va a tener micción durante 24 horas. Por lo general, se va a ver una diuresis que queda reducida entre el 4 y 5% del volumen diario promedio de la especie. Generalmente la orina va a ser turbia y sanguinolenta. Va a ser signo de nefropatías. El origen de la anuria puede ser renal o prerrenal. En el caso de la renal, va a obedecer a una anulación de la función o a una destrucción de las nefronas. En el caso de la anuria prerrenal, el riñón conserva su capacidad funcional, pero no puede cumplirla por falta de aporte sanguíneo. Es decir, que hay hipotensión. Entonces, precisamente es un signo de hipotensión, de extremas deshidrataciones y de insuficiencias cardíacas. En el caso de las hematurias es el reporte de presencia de sangre en la orina. Entonces, estas hemorragias pueden ser dadas a nivel renal, que generalmente van a ser signología de enfermedad de origen glomerular, por lo que eventualmente puede estar asociado también pues, a neuropatías glomerulares agudas o a glomerulonefritis. Pero esto es muy raro en animales. También se puede dar por congestión activa de origen tóxico en el caso de intoxicación por mercurio, por arsénico, ingestión accidental de cebos tóxicos a base de dicumarol y de talio. En general, todas las hematurías posteriores se deben a traumatismos y se sospecha de la ruptura del riñón. En el caso del infarto de riñón por trombosis o embolia, generalmente las hematurías pueden ser macroscópicas. Se pueden originar hematurías macroscópicas por nefrolitiasis y por tumores. Al momento de realizar el examen clínico de riñón, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta, entre las cuales están el uso de la palpación y de la inspección como métodos clásicos de exploración. Estos métodos clásicos de exploración se van a usar con un objetivo que es la identificación y la determinación de las modificaciones que se puedan presentar pues, por alteraciones viscerales o pues, por alteraciones funcionales en el medio interno y de la orina. Pues también hay que exaltar esa importancia que tienen las pruebas funcionales, entre las cuales se incluyen el índice de depuración y el llamado aclaramiento o clearance. También se debe tener en cuenta el uso de métodos complementarios con fines diagnósticos como son la radioscopía, la radiografía, la pielografía, entre otros métodos. Bien, empezando con el examen objetivo general para el sistema urinario, se debe tener en cuenta la inspección general del paciente teniendo en cuenta sus fases. Para esto se va a hacer uso del método de inspección y se van a observar las aptitudes, el sensorio, la conformación, el estado nutricional y el estado de la piel y faneras del paciente. Ahora, para la revisión de aptitudes, haré la demostración con Tito. Tito muestra un caminar normal, sin muestras de dolor. Si presentara actitudes antiálgicas, se caracterizaría una falsa cifosis, una dificultad en el movimiento de extensión y flexión en la columna hacia la zona lumbar durante la caminata. Este signo aparece con frecuencia en casos de procesos nefropáticos agudos y subagudos en caninos. Y este signo también puede aparecer en pielonefritis bacteriana en bovinos. Estas actitudes antiálgicas se deben interpretar como manifestaciones de dolor, y este dolor tiene la tendencia a extenderse hacia los músculos abdominales. En los músculos abdominales se podría evidenciar hipertonía. Respecto a piel y faneras, podemos ver en Tito que no tiene ningún tipo de lesión visible. En algunas enfermedades renales, como lo son la nefropatía de evolución crónica, que puede ser compensatoria o descompensatoria, se puede evidenciar una dermatitis eczematosa, la cual se caracteriza por ser seca, generalmente ubicarse en la región dorsolumbar y ser descamativa. Se caracteriza porque no va a responder a ningún tipo de tratamiento dermatológico, ya que esta no es su causa etiológica. Ahora bien,
Dirigiéndome hacia el examen objetivo particular, como ya lo había nombrado en varias ocasiones, se hará el uso de la inspección y de la palpación. La inspección no va a aportar mucho en cuanto al examen objetivo particular, teniendo en cuenta que las deformaciones del riñón o de las estructuras no van a ser visibles. La palpación, por otro lado, es un procedimiento que va a aportar la mayor cantidad de datos respecto a la exploración física del riñón. Teniendo en cuenta que los riñones son órganos pares, se hará una palpación bilateral bimanual. Ahora, con ayuda del paciente, haré la demostración. Para hacer la palpación, primero se debe colocar el paciente en estación, es decir, de pie. El médico veterinario se ubica en la parte caudal del paciente. La palpación no se busca hacer de manera aleatoria. Se busca ubicar en el espacio más o menos entre la tercera vértebra lumbar por el lado derecho y la segunda y cuarta vértebra lumbar por el lado izquierdo, justo bajo las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Otra manera de hacer la palpación es pasar el brazo por debajo de los miembros posteriores del paciente, con el fin de tener un mejor alcance a la palpación de los riñones. De los miembros posteriores del paciente, con el fin de tener un mejor alcance de la palpación a los riñones. Otra forma de hacer la palpación renal es colocando al paciente en decúbito lateral. Generalmente, en caninos, facilita más la palpación del riñón derecho sobre el riñón izquierdo. En el caso de felinos, ambos riñones son palpables fácilmente. El paciente se puede colocar decúbito lateral y hacer palpación sobre la misma zona antes indicada, como en la demostración del video. La palpación de los uréteres no es posible. Solamente llega a ser posible si estos se encuentran distendidos. La palpación vesical o de la vejiga se hace a nivel del hipogastrio. Se realiza con el paciente en estadio y se palpa que esté uniforme. Se alcanza a palpar si ésta se encuentra llena o no. En caso de que se encuentre llena, se puede identificar un sonido mate si se llega a percutir. En cuanto al examen de la uretra, se debe hacer uso de una sonda uretral para saber si ésta está obstruida o no. Ahora, ¿cuál es el fin del uso de estas maniobras? Pues se busca precisamente determinar variaciones de forma, de tamaño, de situación, estado de la superficie, consistencia, sensibilidad y movilización de las diferentes estructuras que componen el sistema urinario. La semiología del aparato urinario en bovinos atiende a una finalidad exploratoria para reconocer y diagnosticar distintas patologías. Cabe destacar que el sistema urinario en los bovinos es diferente, ya que posee riñones lobulados, más o menos de 18 a 20, y se compone de 4 órganos importantes con funcionalidades diferentes. Estos son riñones, que son los encargados de conservar los electrolitos y el agua, y también de regular el metabolismo y la vitamina D. Asimismo, tenemos la funcionalidad de los uréteres, que es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Estos son difíciles de palpar. La uretra es la que conduce la orina desde la vejiga hacia el exterior. Y por último, la vejiga, que es la encargada de almacenar la orina. Al iniciar el examen semiológico es importante recordar que no se debe someter al animal a ningún tipo de estrés ni miedo. Se inicia con una exploración física general, en donde se tienen en cuenta la historia clínica, la observación del ambiente y del comportamiento del animal, su condición corporal y la evaluación de constantes fisiológicas. Los rangos de las constantes fisiológicas en bovinos adultos son: frecuencia cardíaca de 60 a 80, frecuencia respiratoria de 20 a 40, temperatura de 37.7 a 39.5. En el caso de nuestro paciente se encontraron los siguientes resultados: frecuencia cardíaca 65, frecuencia respiratoria 25 y con una temperatura de 37.9. También la mucosa de la vulva es importante al momento del examen semiológico. Esta debe ser una mucosa rosa pálida en vacas normales y rosa fuerte cuando el animal se encuentra en celo. También es importante tener en cuenta la presencia de descargas vaginales, que nos darán mucha información acerca del estado de salud del animal. Los riñones de los bovinos se encuentran localizados en la porción lumbar. El riñón izquierdo está casi adyacente al plano medio ventral, en la porción de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar, y el derecho se encuentra en un extremo más craneal al izquierdo. El examen del riñón y la vejiga urinaria se hace mediante la palpación rectal utilizando un guante de palpación. Cabe resaltar que la vejiga solo se puede examinar cuando ésta se encuentra llena.